buenos días, amados y amadas. Devocional Honor del Cielo para ti. El tema de hoy: vasijas útiles. Serie 2. El Señor nos viene hablando acerca de este tema muy importante, porque Él no quiere que usted y yo seamos inútiles en esta tierra, sino unas vasijas útiles. Él nos forma, nos capacita para que seamos útiles en esta tierra a la humanidad, empezando en casa, donde quiera que Dios te coloque. 3 cosas importantes para que usted y yo, como vasijas útiles, que Dios quiere que la hagamos. 1, para hacer la voluntad de Dios. Sí, Dios quiere vasijas útiles, no rebeldes, sino obedientes. Vasijas útiles que le copiemos a la palabra de Dios, que practiquemos la palabra de Dios, que seamos coherentes en lo que decimos, en lo que hacemos. De verdad, eso es lo que Dios quiere, que seamos coherentes también con nuestros actos. En el tiempo de Jesús hubo un grupo llamado los fariseos. Hablaban bonito, vestían bonito, pero todo lo que decían lo hacían al revés, todo al contrario. Y entonces eran vasijas inútiles, no eran de ejemplo. Pero Dios quiere que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Ellos no hicieron la voluntad de Dios, hicieron su propia voluntad. Una vasija útil hace primero la voluntad de Dios. Segundo, para escuchar la voz de Dios. Sí. El gran problema hoy en día y en tiempos antiguos del Antiguo Testamento es que el pueblo no supo escuchar la voz de Dios y no supo obedecer la voz de Dios. Necesitamos que usted y yo, de verdad, a partir de ahora, escuchemos la voz de Dios, pero también que la obedezcamos. Una vasija útil hace la voluntad de Dios, pero también escucha la voz de Dios y la pone en práctica, en obra. El rey David una vez tuvo una dificultad por no hacer la voluntad de Dios, por no escuchar la voz de Dios, pero después se arrepintió y empezó a hacer la voluntad de Dios. Empezó a escuchar la voz de Dios y muchas cosas Dios hizo a favor del rey David y del pueblo de Israel. Y tercero, una vasija útil es para hacer el bien en esta tierra. Sí, el mal está por todas partes. Dice la Biblia que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, y donde sobreabunda la gracia se deben levantar vasijas útiles. Usted y yo tenemos que ser ejemplos del bien y no del mal. Una vasija útil promueve el bien, las buenas obras, eso es lo que Dios quiere. Vasijas útiles el Señor sigue formando para que hagamos la voluntad de Dios, escuchemos la voz de Dios y para que también hagamos el bien en esta tierra. Que Dios nos ayude. Los invito a leer Jeremías 18:4. Jeremías 18:4. Si le gustó este video, denle like, comente y comparte. Si no estás suscrito, suscríbete. Y desde aquí, un abrazo espiritual para todos y que Dios les bendiga.